Bueno, sigo en este vídeo con el circuito equivalente del transformador. Recordemos que habíamos reducido ya los valores del secundario del transformador al primario de ese transformador. Todos esos valores secundarios tenían una apóstrofe. Entonces vamos a ir un paso más allá en un circuito equivalente que vamos a llamar circuito equivalente aproximado. Es un circuito equivalente a partir del que ya tenemos y que va a tener esta forma que tenemos aquí. En este circuito lo que hemos hecho es lo siguiente. Considerando que la intensidad de vacío es relativamente baja si la comparamos con la intensidad nominal del transformador, la intensidad que va a absorber el transformador, de hecho, en la realidad suele ser inferior al 8% de la intensidad nominal, esta intensidad de vacío, pues la vamos a considerar despreciable. Es decir, que esta intensidad 1 prácticamente va a ser la intensidad 2. No va a haber corriente hacia el circuito de magnetización ni de las pérdidas. Esto que tenemos aquí. Por lo tanto, llegaremos a este circuito en el cual por esta rama en paralelo, por estas dos ramas que están en paralelo, no habrá corriente. La consideramos despreciable. Bueno, en ese caso tendremos esta rama nada más en serie, con lo cual esta impedancia del primario y esta impedancia de secundario reducida al primario la podemos sumar en una impedancia que vamos a llamar impedancia de cortocircuito. En ella tendremos la resistencia del bobinado primario y la resistencia de secundario reducida al primario lo podemos sumar. Ahí obtendremos la resistencia, la llamada resistencia de cortocircuito. Bien, la reactancia de primario y la reactancia de secundario reducido al primario también lo podemos sumar y obtendremos la reactancia de cortocircuito. Es decir, reactancia de cortocircuito, resistencia de cortocircuito. Estas dos componentes van a constituir la llamada impedancia de cortocircuito. Y eso nos va a originar el ángulo de pérdidas de cortocircuito. Bien, esto que puede ser muy útil simplemente para la función teórica, sin embargo, es muy útil también en la práctica, porque estos valores son fáciles de determinar a partir de un transformador real. Estos y estos valores también. Eso se va a realizar a partir de ensayos. Entonces vamos a empezar por el ensayo de cortocircuito para poder determinar los valores característicos de cortocircuito. Estos dos, por ejemplo. Bien, en el ensayo de cortocircuito hay muchas versiones para la realización de los ensayos. Yo he elegido esta configuración. Y en esta configuración lo que tenemos es un amperímetro que va a medir la corriente de entrada al transformador por el lado de alto voltaje. Un batímetro que va a medir la potencia que va a consumir ese transformador y un voltímetro que va a medir el voltaje que se va a aplicar a ese transformador. Todos esos componentes, todos esos aparatos de medida en el lado primario del transformador, cual he cogido que es el del alto voltaje. Y el lado de bajo voltaje tenemos un cortocircuito, es decir, el primario sería un valor mayor de voltaje que el secundario, por lo tanto estaríamos con este transformador estaría configurado como un transformador reductor. Bien, ¿cómo se desarrolla el ensayo de cortocircuito? Bien, V1 es variable, de hecho parte de 0 voltios, por lo tanto 0 amperios, por lo tanto 0 potencia consumida. Entonces se va subiendo
poco a poco el voltaje de la entrada hasta conseguir que la intensidad de entrada al transformador sea la intensidad nominal. Eso lo vamos a medir con el amperímetro. Bien, ese voltaje al cual se alcanza la intensidad nominal se llama voltaje primario de cortocircuito. Sería V1CC. Bien, como vemos, aquí tenemos en el secundario consumo de potencia cero. El voltaje del secundario al estar en cortocircuito es cero. Por lo tanto, la potencia que vamos a tener útil en el secundario también es cero. Bien, por otro lado, tenemos que el batímetro nos está midiendo una potencia. Sin embargo, repito, no estamos consumiendo potencia, por lo tanto esa potencia que nos está midiendo el batímetro van a ser pérdidas. Bien, podríamos considerar que dentro de esas pérdidas también están las pérdidas magnéticas. También, pero esas pérdidas magnéticas se pueden despreciar dado que el voltaje primario de cortocircuito va a ser menor que el voltaje nominal. Por lo tanto, la intensidad de excitación va a ser también muy baja. De hecho, despreciable frente a la intensidad nominal de entrada al transformador. Por lo tanto, las pérdidas magnéticas son prácticamente nulas en este ensayo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está midiendo el batímetro, esas pérdidas, son única y exclusivamente debido a los bobinados. Por el bobinado 1 va a circular la intensidad nominal, por lo tanto, aplicando la relación de transformación, por el bobinado 2 prácticamente también está circulando la intensidad nominal 2. Es decir, en condiciones nominales vamos a tener las pérdidas del secundario, del hilo del secundario, y las pérdidas del hilo del primario. Bien, ¿qué medimos con esto? Medimos la potencia de cortocircuito a través del batímetro. Medimos el voltaje primario de cortocircuito a través del voltímetro. Recordemos que este voltaje es al que hemos llegado hasta conseguir la intensidad nominal por el primario. Bueno, de ahí está, aquí podemos sacar cuál va a ser el ángulo de pérdidas en cortocircuito. Pues en el momento que tenemos el ángulo de pérdidas en cortocircuito, tenemos haciendo la división de este voltaje entre esta intensidad, obtenemos la impedancia de cortocircuito. Es decir, tenemos esta impedancia. Lo único que nos queda es determinar las componentes de esa impedancia. No tenemos ningún problema. Tenemos el módulo de esa impedancia y tenemos el argumento de esa impedancia. Es decir, tenemos este vector, tenemos este ángulo. Por lo tanto, las componentes las podemos deducir fácilmente. Para ello, como hemos visto, es simplemente realizando el ensayo de cortocircuito. Bien, tenemos otro ensayo, que es el ensayo de vacío. ¿Qué vamos a determinar con el ensayo de vacío? Pues precisamente las pérdidas que vamos a tener en el hierro y la corriente de magnetización. Bien, ¿cómo se realiza el ensayo de vacío? Transformador secundario en circuito abierto. Esto ya nos está diciendo que la potencia que vamos a consumir en el secundario, la potencia útil, va a ser cero, dado que la corriente va a ser nula. En este ensayo también tiene muchas modalidades. Entonces yo he decidido esta, lado de bajo voltaje como primario, donde aplico todos los aparatos de medida. Lado de alto voltaje abierto. Bien, al igual que antes, tengo un amperímetro que me va a medir la intensidad de entrada, tengo un batímetro que me va a medir la potencia que está absorbiendo ese transformador, circuito abierto en el secundario, y tengo un voltímetro que me va a medir los voltios que estoy aplicando a la entrada, al lado de bajo voltaje, al primario. Bien, en este caso lo que se hace es poner el voltaje de entrada igual al voltaje nominal, para el que está diseñado el transformador. Con ese voltaje nominal, aquí tendremos una intensidad. Bien,
En circuito abierto sabemos que la intensidad que va a absorber ese transformador es la necesaria para mantener el flujo magnético para que se pueda establecer las fuerzas contraelectromotrices de primario y de secundario. Y va a ser intensidad también que vamos a tener de pérdidas en el hierro. Ya sabemos, Foucault e histéresis. Bien, esta corriente que va sobre el transformador es relativamente baja, por lo tanto, las pérdidas que se pueden tener en el cobre, que sí que va a haber, porque esa intensidad tendría que pasar por el bobinado primario. Y el bobinado primario sabemos que tiene una resistencia, pero debido a que esa intensidad de excitación es bastante baja, las pérdidas en el cobre en el primario también se consideran despreciables. Es decir, que se puede considerar que esta intensidad que entra al transformador en vacío, en circuito abierto en el secundario, es única y exclusivamente la corriente de excitación y las pérdidas que se produzcan van a ser prácticamente solo las del hierro. Bien, con este ensayo, ¿qué medimos? Medimos la potencia en vacío, el voltaje nominal de entrada, que es el que hemos colocado nosotros, y la intensidad que está absorbiendo el transformador, que es la intensidad de excitación. Ya sabemos que esta intensidad tiene dos componentes. De aquí, ¿qué podemos determinar si conocemos estos tres valores? Pues el ángulo de pérdidas en vacío. Una vez que tenemos el ángulo de pérdidas en vacío, tenemos este ángulo, tenemos esta intensidad, fácilmente podemos determinar las componentes. Recordad, esto sería este módulo, argumento, forma polar, y lo que tenemos que determinar es las componentes rectangulares. Es decir, estas dos componentes, la de las pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización. Bueno, con esas corrientes y los voltajes podemos determinar la resistencia equivalente de pérdidas en el hierro, es decir, lo que tendríamos en esta rama del circuito paralelo, lo que corresponde al circuito magnético, y la reactancia magnetizante, debido a la corriente magnetizante. Con estos dos ensayos, por lo tanto, podemos determinar todos los valores del circuito equivalente aproximado. Y se puede trabajar perfectamente con este circuito a partir de valores reales de un transformador sin cometer excesivamente error. De hecho, para la mayor parte de aspectos prácticos, este es el circuito que conviene utilizar. Bien, vamos a ver ahora una serie de parámetros que se utilizan para el transformador. Bien, como vemos, este circuito corresponde al montaje para el ensayo de cortocircuito. Y como vimos de ese ensayo, podíamos obtener la potencia que se consumía en cortocircuito, es decir, de las pérdidas en los bobinados. Podíamos obtener el ángulo de cortocircuito y a partir de estos valores podíamos determinar las resistencias de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito. Bien, tenemos un parámetro que se llama voltaje relativo de cortocircuito. Ese voltaje relativo de cortocircuito viene dado por esta fórmula. Voltaje relativo de cortocircuito, voltaje primario de cortocircuito respecto al voltaje primario nominal, en porcentaje, por 100. Esta sería la definición para voltaje relativo de cortocircuito. Claro, esto lo podemos poner también según esta otra expresión. Bien, vamos a ver otro parámetro. La regulación de voltaje. Cuando tenemos un transformador con el secundario abierto, la fuerza contraelectromotriz inducida en el bobinado secundario va a ser igual que el voltaje en bornes del secundario, dado que al no haber corriente, al estar abierto, no hay pérdida de voltaje ni en la reactancia de dispersión secundaria ni en la resistencia del hilo secundario. Entonces ahí tendremos la E2 prácticamente igual que el voltaje en bornes 2.
Eso estaríamos hablando de circuito abierto. Pero cuando cargamos el transformador, es decir, cuando le ponemos una carga y el transformador empieza a suministrar corriente, esa corriente al pasar por la resistencia del bobinado 2 y la reactancia equivalente del bobinado 2 de dispersión, sí que produce caídas de voltaje. Por lo tanto, el voltaje en bornes de secundario decrece. Bueno, pues una manera de medir ese decrecimiento que tiene un transformador en el secundario de estar en vacío a estar cargado nos lo da la regulación de voltaje. Esto sería el voltaje que tenemos en el secundario en circuito abierto, es decir, sin ninguna carga. Esto sería el voltaje que tenemos ya cuando está cargado. Bueno, pues esta diferencia se hace relativa al voltaje del transformador en circuito abierto. O sea, relativo lo hacemos en porcentaje también, por 100. Bueno, esto es igual que indicar que la expresión sería lo que tenemos de voltaje secundario nominal, lo que vamos a tener real cuando carguemos ese transformador relativo al secundario nominal. Bien, otro parámetro importante, el índice de carga. El índice de carga nos muestra la relación entre la intensidad que realmente está dando el transformador por su secundario y la intensidad para la que está diseñado, la intensidad del secundario nominal. Es decir, si el índice de carga es igual a 1, el transformador está trabajando según la corriente nominal secundaria para la que fue diseñado. Si es 1,5, pues estaría 1,5 veces más grande, estaría sobrecargado, ¿no? Sería 1,5 veces más grande la intensidad del secundario que la intensidad para la que está diseñado. Ahí tendríamos sobrecarga. Bien, bueno, pues esto es equivalente a coger y considerar las intensidades del primario con respecto a la que está consumiendo en el primario respecto a para la que está diseñado en el primario. Recordemos que esto lo podemos obtener a partir de la relación de transformación. Bien, y por último veremos el rendimiento del transformador. Ya he indicado anteriormente que el rendimiento del transformador suele ser bastante elevado. De hecho, en transformadores de potencia, 98% es un valor común, incluso más altos. Eso quiere decir que las pérdidas representarían el 2% nada más. Y en transformadores de baja potencia, pues más del 90% de rendimiento es muy común. Alrededor del 95% es común ese rendimiento. Es decir, 5% de pérdidas. Bueno, ¿qué pérdidas vamos a tener? Tendremos en el primario una potencia que le suministramos al primario. En el primario tendremos las pérdidas en el cobre. En el núcleo tendremos las pérdidas en el hierro, es decir, estéresis y focol. Luego en el secundario tendremos las pérdidas debidas al bobinado secundario. Y luego tendremos una potencia útil que será la que vamos a utilizar en la carga. Claro, si sumamos esta potencia más las potencias que se van perdiendo dentro del transformador, obtendremos la potencia total. Sabemos que el rendimiento viene dado como la relación entre la potencia útil y la potencia total. Es decir, esto que tenemos aquí, esto es la potencia útil, la que tenemos en el secundario, y aquí tenemos la suma de las diferentes potencias que se han ido perdiendo en el transformador y la potencia útil, es decir, la potencia total que estamos suministrando al transformador. Bueno, en general esa relación viene dado en porcentaje, entonces aquí tendríamos el rendimiento del transformador.